Bueno, pues quiero pues darle las gracias a todos los asistentes y en particular a nuestra conferencista Vanessa Viola. Vanessa pues es vicepresidente senior para América Latina de Argus Media y muy amablemente nos ha aceptado hacernos una presentación sobre lo que está sucediendo en los mercados mundiales, el mercado del GLP a nivel global, frente a la pandemia del COVID-19. Creo que va a resultar muy interesante porque, por supuesto, la empresa donde ella trabaja y ella a nivel personal pues son expertos en este tema. Entonces creo que vamos a tener una muy buena oportunidad de saber lo que está pasando en el mundo. Entonces, Vanessa, bienvenida y quedas entonces en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes la visión de Argus sobre el mercado de GLP, especialmente en este momento tan único. El mercado de GLP ha pasado por cambios fascinantes a lo largo de los últimos 10 años. Y para entender cómo la pandemia de COVID-19 ha impactado la dinámica entre oferta y demanda, los precios y América Latina, vamos a analizar primero cómo el mercado ha evolucionado en la última década. Y me gustaría, antes que nada, hacer una breve introducción de Argus para que ustedes puedan entender un poquito cómo trabajamos y quién somos. Argus es una agencia internacional de precios, inteligencia para los mercados de energía y otros tipos de commodities. Tenemos 25 oficinas alrededor del mundo. Nuestra casa matriz está ubicada en Londres. Nos enfocamos en 4 grandes mercados. El primero es energía, donde cubrimos desde crudo, productos refinados, GLP, biocombustibles, carbón, GNL. El segundo mercado es petroquímicos. Tercer mercado es metales y por fin agricultura. Argus publica diariamente más de 11.000 índices de precios e inteligencia sobre todos estos mercados y estos índices de referencia son utilizados por empresas privadas, estatales, entidades internacionales y autoridades gubernamentales en todo el mundo para indexación de contratos, para cálculo de impuestos, como regalías, por ejemplo, para cobertura financiera, gestión de riesgo, análisis, etc. En América Latina tenemos oficinas en la Ciudad de México, en Río de Janeiro y en São Paulo, además de un equipo en nuestra oficina de Houston, donde estoy, exclusivamente dedicada a la región. Y no sé qué tan familiarizados ustedes están con lo que hacen las agencias de precio, pero las agencias de precio como Argus son empresas privadas e independientes y su rol es identificar el valor de mercado de tipos distintos de commodities. Diferentemente de lo que vemos en mercados financieros, donde los contratos son estándares y las negociaciones pueden ocurrir en plataformas electrónicas sin que las contrapartes se conozcan. En el mercado de commodities físico, como GLP, como crudo, como productos refinados, hay varios elementos específicos para cada contrato, para cada cargamento. La parte de la logística exige negociaciones muy específicas. Las contrapartes tienen que conocerse porque hay entrega física del commodity. En fin, por estas características tan específicas, estos commodities no se negocian en ambientes electrónicos como bolsas de valores. Y agencias como Argus existen justamente para ayudar en el proceso de identificación del valor de estos commodities de una forma transparente
e independiente. Creo que es importante explicar cómo Argus produce sus índices de precios. Nuestro equipo editorial está dividido por tipo de mercado, así que tenemos un equipo de crudo, tenemos un equipo de productos refinados, un equipo de GLP, un equipo de carbón, etc. Y estos equipos pasan todo el día contactando productores de crudo, refinerías, distribuidores de combustible como de GLP, por ejemplo, aerolíneas, empresas de trading, recopilando información sobre transacciones en el mercado spot, el mercado abierto. Estas informaciones son reportadas a Argus de forma voluntaria y son chequeadas por nuestros equipos y validadas con las contrapartes. Al fin del día, Argus publica el precio mínimo, el precio máximo y un promedio ponderado por volumen de todas las transacciones que ocurrieron a lo largo de todo el día. En mercados más maduros, como los Estados Unidos, Europa, por ejemplo, Argus captura algo alrededor de un 95% de todas las transacciones que ocurren en el mercado spot. Y me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos de entidades internacionales y reguladores que utilizan Argus. En el mercado internacional, la OPEP cambió su canasta de crudos a Argus y la Agencia Internacional de Energía, la IEA, utiliza exclusivamente los precios de Argus como base para sus análisis y pronósticos. La Reserva Estratégica de Crudo de los Estados Unidos, que es la entidad que compra y vende crudo para sus inventarios, utiliza los marcadores de Argus como referencia. En América Latina, la UPME de Colombia utiliza nuestros precios de carbón para calcular regalías. La Comisión Nacional de Energía de Chile utiliza Argus para su mecanismo de estabilización de precios de combustibles. URSEA, que es la agencia reguladora de Uruguay, utiliza Argus para calcular sus precios de paridad de importación. La ANP, que es la agencia reguladora de Brasil, utiliza Argus para calcular las regalías de crudo y gas natural. Y además de las autoridades gubernamentales y entidades internacionales que les comenté anteriormente en la región, varias empresas privadas y estatales en América Latina también utilizan los precios de Argus como referencia para varias finalidades. La lista es bastante larga, así que he seleccionado solamente las principales para compartir con ustedes en este mapa, en esta presentación. Y específicamente sobre GLP, tenemos publicaciones diarias con índices de precios, análisis y noticias sobre lo que ocurre en el mercado diariamente. Estas publicaciones son típicamente utilizadas por las empresas que compran y venden GLP y que quieren indexar sus contratos con los índices de Argus y determinar las diferencias de precios entre los principales centros de comercialización del producto. Las tres principales referencias de precios de GLP en el mercado global son Mont Belvieu, que representa las transacciones que ocurren en el Golfo del México, donde hay una gran concentración de gasoductos, de fraccionadores, de almacenes, de terminales de exportación. El indicador de precio CIFARA, que representa las transacciones en una región específica del noroeste de Europa, conocida como ARA, que es básicamente Ámsterdam, Rotterdam y Antwerpia. Y para Asia, el principal índice es el Argus Far East Index, que básicamente representa las transacciones en China y Japón.
Además de publicar estos 3 índices de precios diariamente, Argus también publica fletes, curvas futuras y diferenciales de precios entre los Estados Unidos, Asia y Europa, lo que ayuda a visualizar a dónde los cargamentos de GLP se están moviendo. Y Argus también publica reportes más analíticos con inteligencia y pronósticos. Bueno, tenemos básicamente reportes específicos con análisis. Tenemos un anuario estadístico, que es una alianza entre Argus y la Asociación Global de GLP, y es una publicación anual con datos estadísticos sobre oferta, demanda, importación, exportación, etcétera, por país. Tenemos también reportes más enfocados en pronósticos, el Argus LPG Outlook y el Argus LPG Analytics, que básicamente traen pronósticos de precios de corto, mediano y largo plazo para precios, para fletes, y con básicamente herramientas para bajar los datos a formato Excel también. Y finalmente, Argus acaba de lanzar curvas futuras de GLP actualizadas diariamente para los 36 meses siguientes para los principales precios de GLP en el mundo, incluyendo Mont Belvieu. Bueno, como les comenté anteriormente, antes de analizar los impactos del COVID-19 en el mercado global de GLP, yo creo que es importante entender cómo el mercado ha cambiado a lo largo de la última década específicamente. Tradicionalmente, los flujos de comercialización de GLP siempre fueron muy específicos, muy estáticos y muy bien definidos. Teníamos básicamente el Mar del Norte y el oeste de África suministrando a las Américas y algo al Mediterráneo. Y teníamos el Medio Oriente suministrando producto al Mediterráneo y Asia. Los Estados Unidos eventualmente exportando algo hacia América Latina. Y estos flujos de comercialización se mantuvieron estáticos por varias y varias décadas y sin grandes cambios hasta 2010. A lo largo de los últimos años, el mercado global de GLP pasó por un gran cambio con el aumento de la producción en ciertas regiones, con la inversión en infraestructura, tanto de exportación como de importación en varios países, la expansión del Canal de Panamá, inversión en la construcción de más buques, los llamados VLGCs, que son los Very Large Gas Carriers, básicamente de 40 a 44 mil toneladas. Y con estos cambios empezamos a ver flujos de comercialización nuevos que no se podía imaginar. Por ejemplo, Estados Unidos suministrando GLP hacia Corea, hacia Europa, hacia Marruecos, por ejemplo, algo que realmente no se podía imaginar. Las importaciones de India, por ejemplo, vienen mayoritariamente del Medio Oriente, de Arabia Saudita, pero hemos visto cargamentos de Estados Unidos al mercado hindú también, algo que no se podía imaginar. Canadá también se está convirtiendo en un exportador relevante y está muy bien posicionado para suministrar a Asia y la costa del Pacífico de América Latina. Volúmenes no tan grandes, pero Canadá cada vez más bien posicionado también para convertirse en un exportador relevante. Así que flujos diversificados y muy nuevos que no se imaginaba que podía ocurrir. Y a pesar de todos estos cambios y de la gran cantidad de nuevos flujos de comercialización que han surgido, las dos principales rutas en términos de volumen y de relevancia son, primero, Estados Unidos, Asia
Asia, y la segunda ruta, Medio Oriente hacia Asia. Como Asia se ha convertido en el principal consumidor de GLP del mundo, lo que es muy interesante es que Asia es la región que determina hoy en día la formación del precio del GLP en el mercado global. Así que es muy importante observar de cerca lo que pasa en Asia, entender cuánto se está pagando por GLP, porque todas las regiones, todos los países importadores actualmente compiten directa o indirectamente con Asia por el GLP importado. Quizás el principal cambio de todos haya sido en los Estados Unidos, que se convirtieron de importador a exportador de GLP en un periodo muy corto de tiempo y de una forma muy eficiente. Y eso ocurrió por el gran crecimiento de la producción de crudo y gas de esquisto, el shale, y por el hecho de que los Estados Unidos son muy eficientes y se mueven muy rápidamente. Y todo este cambio ha hecho con que los Estados Unidos se convierta en el principal exportador de GLP del mundo. Como vemos en este gráfico, actualmente los Estados Unidos exportan más volumen de GLP que todo el Medio Oriente. Así que un cambio bastante importante, bastante interesante. Y la mayoría de las exportaciones de los Estados Unidos están destinadas a Asia. O sea, más de la mitad de las exportaciones estadounidenses hoy en día van a Asia. El volumen de GLP que los Estados Unidos exporta a América Latina se ha mantenido estable, como vemos en este gráfico acá en azul celeste. Lo que sí ha cambiado, y es un cambio muy importante, es que América Latina pasó a competir con Asia por producto estadounidense. En el pasado, un 50% de las exportaciones de Estados Unidos eran destinadas a América Latina, y ahora este porcentaje ha bajado a un 25%, como vemos en la línea roja. Y eso significa nuevamente que es muy importante para los importadores y los exportadores de América Latina entender lo que está pasando en los mercados que compiten con América Latina, especialmente Asia. Cuando un exportador americano tiene un cargamento para exportar, lo primero que va a mirar es cuánto Asia está pagando. Así que los exportadores americanos van a determinar su precio de venta a América Latina basado en el precio que Asia pagaría por su cargamento de GLP. Y aunque los exportadores americanos sigan vendiendo sus cargamentos indexados a Mont Belvieu, la cuenta que hacen es el precio de Asia, que es el Far East Index, menos el flete entre Mont Belvieu y Asia para determinar el precio de punto de partida de Mont Belvieu. Así que pasó a ser muy importante realmente para todas las empresas y entidades que están involucradas con GLP en América Latina, realmente mirar lo que está pasando en Asia. El crecimiento de la producción global de GLP en los últimos 10 años ocurrió básicamente por 3 factores principales. El primer factor fue la expansión de la producción de gas natural en el Medio Oriente entre 2005 y 2010. El segundo factor fue la expansión de la producción de crudo y gas natural de esquisto, el shale, en los Estados Unidos, ahí entre 2011 y 2015. Y el tercer factor fue la expansión de la producción de GLP en las refinerías asiáticas, especialmente en China
y India, que invirtieron muchísimo para expandir su sector de refinación. El consumo también creció, especialmente en Asia. El gobierno de India implementó un gran programa de subsidios al GLP, y en China hubo crecimiento del consumo por parte de las llamadas plantas PDH, que son plantas que convierten propano en propileno, concentradas más al este del país. Y en el sur de China hubo un movimiento de migración muy grande del campo hacia las ciudades que estimuló e impulsó el consumo de GLP. Pero el crecimiento de la producción fue más fuerte que el crecimiento de la demanda, así que a partir de 2014 el mercado global de GLP entra en un periodo de sobreoferta y la expectativa era que esta sobreoferta persistiría hasta finales de esta década. O sea, ¿sí alguna pregunta? Ok. O sea, que sería un mercado muy favorable a los importadores. Era esta la expectativa. Bueno, ahí viene la pandemia. El principal impacto del COVID-19 en el mercado global de GLP ha sido un cambio en la dinámica entre la oferta y la demanda, y la expectativa ahora es que la gran sobreoferta que se esperaba desaparezca y que el mercado en realidad tenga un déficit de producción ya en 2020. Entre 2021 y 2023, el mercado estaría más o menos equilibrado, volviendo nuevamente a tener un déficit a partir de 2024, que se extendería por lo menos hacia 2030. El pequeño déficit que supuestamente vamos a tener ya en 2020 debería ocurrir por la caída en el nivel de utilización de las refinerías y de la producción de crudo, en un periodo en que la demanda en general todavía sigue fuerte. Entre 2021 y 2023, los niveles de producción de crudo y de utilización de las refinerías volverían a niveles más o menos normales, y a partir de 2024 habría un nuevo déficit global de GLP por la expectativa de una caída en la producción, por una reducción en las inversiones. Y eso ocurriría en un ambiente en que la demanda, especialmente en Asia, debería seguir subiendo. Así que un cambio bastante importante. La pandemia ha impactado la producción global de una forma relativamente uniforme, con una caída en básicamente todas las regiones, especialmente en los Estados Unidos y Medio Oriente. Inicialmente, el principal impacto había sido en el nivel de utilización de las refinerías, que por la caída en el consumo de combustibles como gasolina, diésel y combustible de aviación, reducieron sus niveles de utilización, impactando consecuentemente la producción de GLP. En los Estados Unidos, la producción de gas natural también ha bajado. Por otro lado, el impacto en la demanda ha variado más entre las regiones y los sectores. Varios de los grandes mercados residenciales tuvieron un consumo superior al promedio normal. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de países como India, como Brasil, donde el consumo subió. En Europa, por ejemplo, la demanda bajó en todos los sectores de transportes, sectores residenciales, petroquímicos, comercial e industrial. O sea, el impacto negativo de la oferta se sintió
en básicamente todas las regiones, mientras que las implicaciones para la demanda fueron más variadas, especialmente en el sector residencial de ciertos países, donde el consumo de GLP se mostró bastante resiliente en ciertos países y, como les comenté, subiendo. Hablando más específicamente sobre precios, en marzo, cuando quedó claro que el COVID-19 se estaba extendiendo ampliamente e iba a tener un impacto más allá de Asia, el precio del petróleo colapsó. La demanda de productos refinados, combustible de aviación, la gasolina, el diésel, todos cayeron muy rápidamente. El precio del crudo es el impulsor clave del precio del GLP, por lo que también cayó, como podemos ver con la línea discontinua en el gráfico de la derecha. O sea, el precio del GLP siguió la caída del precio del crudo, que es el gráfico de la izquierda que muestra la línea roja. Sin embargo, el precio del GLP cayó relativamente menos que el precio de otros productos refinados. Por ejemplo, cuando miramos la relación entre el precio del GLP y el precio de la nafta, GLP y nafta compiten como materias primas para la industria petroquímica. En los últimos años, el GLP se ha negociado constantemente por debajo de la nafta. Con la pandemia hemos visto el precio del GLP un 50% más alto que la nafta, que es algo totalmente atípico, especialmente durante este periodo del año. La demanda por nafta empezó a subir, así que la relación entre el precio de la nafta y el precio del GLP ya empieza a volver a niveles más normales. Pero es interesante considerar si habrá una nueva normalidad en el futuro en la relación entre el precio del GLP y otros productos refinados. Este gráfico compara dos tipos de precio en Mont Belvieu, que es la principal referencia para las Américas. La línea azul es el precio que representa las transacciones en gasoducto y la línea roja es el precio FOB de exportación, que básicamente es el precio del gasoducto más el costo, el premio de exportación. Y vemos una diferencia muy amplia entre el precio de gasoducto y el precio de exportación en diciembre y enero, cuando los Estados Unidos exportaron propano a un premio de más de 20 centavos por galón respecto al precio de gasoducto, es un montón. Y eso ocurrió porque había muy poco producto disponible en Asia en un momento de fuerte demanda. Pero eso ha cambiado a lo largo de los últimos meses con un flujo más frecuente de cargamentos moviéndose desde el Golfo del México hacia el mercado asiático. Y precios más bajos en Japón y China han hecho con que propano para exportación desde el Golfo del México sea negociado a un premio de 5 o 6 centavos por galón respecto a los precios de gasoducto. Este es un gráfico que muestra, yo creo que de una forma muy clara, cómo Asia influencia los precios en Mont Belvieu y por qué es sumamente importante para América Latina acompañar lo que pasa en el mercado asiático. Los recortes a la producción de gas asociado en los Estados Unidos durante el primer trimestre ayudaron a impulsar los precios del propano americano, a pesar de la caída de los precios de crudo. La excepción, como pueden imaginar ustedes, fue el 20 de abril, cuando el precio del WTI futuro se puso negativo. Propano en Mont Belvieu actualmente se encuentra en un 48% del valor del WTI, frente a un 35% hace un año.
La recuperación de la producción de petróleo, la recuperación de la producción de crudo y gas en la cuenca de Permian, acá en Estados Unidos, en el segundo trimestre, está debilitando los precios en Mont Belvieu y ayudando a mantener abierto el arbitraje o el flujo de comercialización a Asia. Y mirando hacia más adelante, la expectativa es que repunten los precios de la nafta en Asia, lo que ayudará a aumentar la demanda petroquímica por GLP y junto con la demanda estacional conducirá un aumento gradual de los precios mundiales del GLP que conducirá a precios más altos en Mont Belvieu durante los próximos 2 o 3 meses. Y hablando más específicamente de Latinoamérica, bueno, tradicionalmente Latinoamérica, América Latina, ha sido una importadora neta de GLP por muchas décadas y esto no debería cambiar. Antes del COVID-19, la expectativa era que el déficit de GLP de América Latina se mantuviera alrededor de 8 o 9 millones de toneladas al año, pero nuestro equipo de consultoría ha revisado su pronóstico y ahora la expectativa es que este déficit crezca para algo alrededor de 11 millones de toneladas al fin de la década. El principal cambio ha sido en la producción. La expectativa inicial de nuestros consultores era que la producción en Latinoamérica se mantuviese estable a lo largo de la década, pero con la pandemia y la caída de los precios del crudo, la producción ha sido impactada, especialmente la producción de GLP desde las refinerías, que se espera se va a recuperar un poquito a partir de 2021, pero no a los niveles pre-pandemia. La demanda en Latinoamérica es bastante estable y muy concentrada en el sector residencial. Nuestra expectativa es que eso no cambie y que la demanda siga más alta que el volumen producido localmente. Los principales consumidores e importadores de la región son México y Brasil. Hay un riesgo que la demanda de GLP baje algo en México por la competencia con gas natural, especialmente porque México está muy bien conectado con los Estados Unidos. En Brasil, aunque la producción de gas natural suba, y esperamos que va a subir, el país no tiene un sistema de distribución eficiente de gas natural a través de ductos, así que aunque la producción de gas natural crezca, la expectativa es que el sector residencial siga consumiendo GLP. Y para concluir, el mercado de GLP se ha globalizado en la última década con nuevos flujos de comercialización, conectando productores y consumidores entre ubicaciones que no se podía imaginar antes. Los Estados Unidos se convirtieron en el principal exportador y Asia lidera el consumo global. El GLP se ha mostrado muy resiliente en la parte del consumo, especialmente por la fuerza de la demanda del sector residencial en ciertos países, pero la pandemia ha impactado muchísimo la producción. La expectativa es que el mercado global se convierta de un excedente a un déficit de GLP. La producción en América Latina también ha sido impactada y el déficit de GLP se va a incrementar a lo largo de esta década en la región. América Latina pasó a competir con Asia por GLP americano, así que es muy importante que cualquier empresa o autoridad gubernamental en América Latina acompañe la dinámica
entre la oferta y la demanda y los precios en Asia. El mercado en Mont Belvieu está constantemente influenciado por lo que pasa en el mercado asiático. La menor producción de Estados Unidos, la fuerte demanda en Asia y la estacionalidad en el hemisferio norte podrían elevar los precios de Mont Belvieu en el tercer y cuarto trimestre de este año. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes que Argus ha creado una página web con nuestra cobertura completa de cómo el COVID-19 ha impactado todos los mercados que cubrimos y podemos compartir el link con ustedes. Hay mucho material, yo creo les puede resultar útil. Y bueno, les dejo mis contactos y me gustaría aprovechar la oportunidad para presentarles a mi colega Neil Vázquez, que nos acompaña hoy. Neil es el gerente comercial para Colombia y está a las órdenes para ayudarlos con lo que necesiten. Y les comparto sus contactos también. Y nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir la visión de Argus sobre el mercado global de GLP, especialmente en este momento tan complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. No sé si las personas en el webinar tuvieran preguntas. Por favor, levanten la mano en el cuadro horizontal que aparece abajo en la pantalla. Tienen la opción de levantar la mano. ¿Existen preguntas del auditorio? Bueno, yo haría una, Vanessa. Con las cifras que tienen ustedes hasta el momento, que digamos son un par de meses, 3 meses desde el mes de marzo, tal vez 4, ¿ustedes creen que qué margen de error tienen esas cifras? Digamos, ya podemos hablar de tendencias claras de lo que ha pasado con el COVID, porque yo veo que hay una gran cantidad de incertidumbre con respecto a qué tanto se va a recuperar la economía mundial y qué tan rápido lo va a hacer. Claro. Y claro, eso afecta también el pronóstico de los precios del crudo. Entonces, claro, afecta todo porque, claro, la principal incertidumbre es justamente por parte de la demanda y la recuperación global, porque existe una posibilidad muy grande de lo que, bueno, de lo que sería una segunda ola de contaminación de COVID. Lo que está pasando acá en el mercado americano es bastante preocupante, muy complicado. Y bueno, hay sí una gran posibilidad de revisión de estos datos en los próximos meses. En términos de crudo, la expectativa es que, bueno, estemos ahí entre 40 a 45 dólares el barril hasta el fin del año, llegando por ahí a algo como que 48 en diciembre, y para el año que viene algo como 50, pero obviamente depende muchísimo del nivel de recuperación de la demanda, así que claro, totalmente de acuerdo contigo, se puede revisar tranquilamente, porque la verdad es que no tenemos una vacuna todavía y no tenemos un tratamiento consistente, efectivo para el COVID, así que sin eso las incertidumbres son muy, muy grandes, especialmente el lado de la demanda. Perfecto, gracias. Alba, ¿vas a hacer una pregunta? Adelante. Gracias. Sí, yo quisiera preguntarle cómo, digamos, bueno, esto sin bola de cristal es difícil, pero ¿cómo han analizado ustedes que puede verse la tendencia de la producción de GLP en el mediano futuro, teniendo en cuenta los cambios que, independientemente de rebrote o no, uno está observando en el comportamiento de la demanda de los combustibles? Porque si la aviación va a ser diferente a como era antes, si la demanda por combustibles
para el transporte normal de la gente va a caer como se espera. Pues, ¿qué análisis han hecho ustedes con respecto a esas tendencias en cuanto a la disponibilidad de GLP, ya que la producción de GLP vemos está muy directamente relacionada con la operación de las refinerías o con la producción de gas natural en particular? ¿Cómo lo están viendo? Claro, gracias por la pregunta. Sí, la producción de GLP está muy conectada también con la producción de la gasolina, porque básicamente pasan por procesos muy parecidos y muy similares dentro de la refinería. Y lo que pasa es que cuando baja la demanda por gasolina, automáticamente baja la demanda por GLP. Y básicamente fue lo que pasó. Los precios de GLP en realidad no bajaron tanto comparados a los otros productos refinados, justamente porque en ciertos mercados, como les comenté, mercados en América Latina también, como Brasil, como la demanda se mantuvo fuerte y subió por arriba del promedio, en un momento en que la producción se bajó muchísimo por la caída en la demanda de gasolina. Entonces, por eso los precios terminaron subiendo. Entonces, claro, hay una conexión, una relación muy fuerte entre la producción y el consumo, obviamente, de combustibles como gasolina, como les comenté, y GLP. Así que básicamente estamos siempre mirando esta relación. Si baja el consumo de gasolina y las refinerías deciden recortar su producción, obviamente va a haber un impacto muy importante en la producción de GLP automáticamente. Obviamente en Estados Unidos hay producción de GLP que viene desde el gas natural también, pero tenemos sí que mirar esta relación súper importante en refinería. Entonces, por eso, los precios de GLP están directamente conectados con la recuperación de la demanda de combustibles como gasolina, por ejemplo. Perfecto. Una pequeña interrupción. ¿Cuál es el break-even de precio de crudo para los shales en los Estados Unidos? Bueno, lo que se dice mucho acá es que sería algo entre 40 y 45, la industria de shale empezaría a subir los niveles de producción. Entonces, es básicamente el nivel que están mirando. Varía mucho de campo a campo, de cuenca a cuenca, pero en general, los analistas trabajan con este rango de precio de 40 a 45 y es básicamente lo que están mirando ahora. Así que si los precios se mantienen por rato en este rango, se supone que habría un estímulo para volver la producción. Ok, perfecto. Germán, adelante. Vanessa, una pregunta. Tú nos has hablado mucho del desempeño del GLP en la demanda y en los diferentes sectores, pero quisiera saber si tal vez ustedes tienen una comparación frente al gas natural. ¿Cómo ha sido el desempeño de gas natural en el sector residencial, industrial, y cómo ha sido el del GLP? ¿Cuál, digamos, se ha desempeñado mejor y cuál ha sido más impactada? Gracias por tu pregunta Germán. ¿Tu pregunta sería más a nivel Estados Unidos, global? De pronto a nivel Latinoamérica y a nivel Estados Unidos. Sí. Ok. Sí. Bueno, en nivel Latinoamérica lo que te puedo comentar es que el desempeño del GLP, el consumo es mucho más fuerte a nivel residencial porque en Latinoamérica no tenemos mucha conexión de gas natural para llegar a los consumidores, o sea, la distribución de, no sé si se dice botellas o garrafas, pero básicamente GLP llega de una forma muchísimo más fácil a los mercados en Latinoamérica porque la infraestructura es muchísimo más fuerte por parte de GLP que de gas natural. En el mercado de Estados Unidos es un poco al contrario. Residencialmente se utiliza muchísimo más gas natural y el GLP es muy utilizado para petroquímica, muy utilizado, por ejemplo, para secado de granos, especialmente periodos como octubre y noviembre, donde tenemos la cosecha acá, y es un periodo donde hay un
una alza de consumo. Así que, claro, los precios y la demanda por gas natural en general bajaron en el mercado americano también, pero se consume más gas natural residencialmente en este mercado y el GLP es más enfocado en otros sectores. Es bastante diferente el perfil de consumo con lo que tenemos en Latinoamérica. En Latinoamérica, claro, como les comenté, la conexión para gas natural, para uso residencial específicamente, no es tan eficiente. Gracias. Doctor Barrera, Carlos Augusto, ¿quisieras hacer la pregunta directamente, por favor? Sí, doctor Alejandro, ¿cómo me le va? Buenos días a todos. Una pregunta, Vanessa. De acuerdo, digamos, con lo que nos estás exponiendo, una recomendación para el productor sería bajar el nivel, digamos, de producción de refinados y aumentar un poco el del GLP por la mayor demanda que se presenta en este momento en el mercado, sobre todo residencial. Claro, es lo que ciertas refinerías están tratando de hacer, porque claro, con más gente trabajando desde la casa, están cocinando más y GLP se utiliza muchísimo para consumo residencial en Latinoamérica. Así que ciertas refinerías están intentando justamente hacer eso y para poder depender menos de importación, especialmente en un momento donde se espera que los precios de GLP van a subir los próximos meses por lo que yo les comenté. Entonces, sí, hemos visto ciertas refinerías en la región que están tratando justamente de ver si pueden subir la producción local de GLP para hacer frente a este aumento de consumo en un momento en que se espera un déficit global de GLP y obviamente entramos en el periodo de invierno en el hemisferio norte, donde tradicionalmente los precios suben. Entonces, además de todo lo que está pasando en el hemisferio norte, Estados Unidos específicamente, que es el principal exportador, tenemos la estacionalidad del invierno, donde naturalmente los precios suben, y tenemos el tema de la cosecha. Como les comenté, el GLP propone específicamente es muchísimo utilizado en el mercado americano para secado de granos. Entonces, estos dos factores típicamente hacen con que los precios suban, pero además tenemos obviamente una situación de producción más baja y tenemos también otro punto que es muy importante, que es la recuperación de la demanda petroquímica en Asia. Como les comenté, este flujo de comercialización entre Estados Unidos y Asia determina realmente los precios en Mont Belvieu. Y tenemos ahí por lo menos 4 plantas PDH, que son plantas petroquímicas nuevas que van a empezar a operar en China, y 2 más de etileno que pueden consumir GLP o nafta. Así que la expectativa es que haya una recuperación bastante fuerte del sector petroquímico en Asia, que podría también terminar comprando más producto americano, que influenciaría una alza de los precios también. Bueno, perfecto. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Tenemos un par de minutos. Creo que no. Vanessa, Neil, muchas gracias por haber estado acá. Neil, ¿querías decir algo? Básicamente me llega una consulta por email. Me preguntan si la grabación del webinar va a estar disponible para ser vista más tarde o en otro día. Buenos días, Neil. Habla Rafael Caro de Gasnova y sí, efectivamente estamos haciendo la grabación, o sea que después de este webinar vamos a estar publicando y dejando disponible esta conversación. En la página web de la asociación estará. Excelente, Bueno, muchísimas gracias y bueno, a sus órdenes. Gracias, Vanessa, por la presentación. Neil, Vanessa, realmente fue muy interesante. Nos han dado muy buenas luces sobre lo que se viene hacia el futuro. Ha sido realmente interesante y sé que será de mucha utilidad para toda la industria y para los tomadores de decisión en el país, que tenemos afortunadamente en el auditorio una gran cantidad de personas del gobierno y del Congreso
tomando nota de lo que ustedes nos han presentado hoy. Muchas gracias, muy amables. No, gracias a ustedes y como les comenté, estamos a las órdenes por si tienen alguna duda adicional, necesitan informaciones adicionales, estamos a las órdenes. Un gusto, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, hasta luego y gracias a todos por la asistencia. Gracias, Ustedes. Vanessa, Ana Lucía, Neil. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Buen día, hasta pronto. Buen día.